nos levantó de la cama, a mis padres, a mis hermanos y a mí. Parecía como si el techo de láminas de nuestra casita fuera a salir volando con el terrible ventarrón que estaba haciendo allá afuera. ¿Qué clase de tempestad era esa? ¿Un huracán? ¿Un tornado? Vamos, Querétaro no es un estado que se caracterice por estos temporales, pero aquella noche estábamos todos ahí, intentando sostener a mano las láminas del techo, evitando que salieran disparadas. Extraños truenos resplandecían desde las ventanas, y mi madre decía que los árboles se estaban agitando en una forma que parecía que iban a ser arrancados del suelo. Los animales en los corrales sonaban también desesperados, mientras adentro de la casa nosotros estábamos vueltos un manojo de ansiedad y nervios. Pero así de repentino como empezó ese mal tiempo, también terminó. Parecía que hubiera durado horas, pero muy seguramente habían pasado 10 o 15 minutos solamente, que fueron suficientes para que mi casa sufriera daños, al igual que las casas de los vecinos en aquel asentamiento que ni siquiera podría definirse como un pueblito. Todos salieron a recoger sus cosas o a reunir a sus animales que habían escapado. Nadie sabía qué había ocurrido, pero esa noche no nos quedó más que dormir con la duda y el desconcierto de si aquello se repetiría. Al día siguiente, mamá sintonizó todos los noticieros esperando que dijeran algo. Jacobo Zabludowski, Lolita Ayala. Ninguno de ellos habló de algún temporal en Querétaro, pero lo más inquietante vino esa misma tarde cuando don Simeón volvió de un corto viaje a la capital del estado y dijo que ahí no había ocurrido nada. Es más, parecía que solamente nuestras casitas habían sido afectadas por aquel ventarrón monstruoso de la noche anterior. Doña Magda sugirió incluso que se trataba de una reprimenda del Señor por tanto pecado en el mundo. Pero nosotros ya ignorábamos su fanatismo de manera automática. Sin embargo, la segunda noche todos tomaron precauciones en caso de que aquello se repitiera. Nosotros, es decir, mi familia, aseguramos nuestro pequeño corral de animales con más tablas y cuerdas que lo anclaban al piso. Amarramos y clavamos las láminas del techo de nuestra casa, y mi madre, de cualquier modo, encendió una pequeña veladora frente al altar de la Virgen de San Juan de los Lagos que teníamos en la sala, y nos fuimos a dormir, deseando que todo se mantuviera en calma. Vecina, ábrame, por favor, vecina. Esta segunda noche nos volvió a despertar un estruendo, pero no el de aquel ventarrón, sino el de los golpes en la puerta llamando de madrugada. Era doña Magda buscando ayuda. Entró gritando y llorando, a punto del estado de shock, diciendo que se habían metido a su casa, que unos demonios se habían metido a su casa. Mi papá y mis dos hermanos mayores corrieron hacia allá, llevando palos y el revólver que guardaba papá. Adentro de la casa de doña Magda encontraron a su marido, don Ausencio, desmayado. Seguramente la impresión de lo que fuera que hubiera visto y su diabetes no habían sido buena combinación. Mi hermano Sergio se quedó intentando despertarlo,
mientras mi padre y mi otro hermano buscaban en todas las habitaciones a algún intruso. Todas las ventanas de la casa estaban rotas, como si hubieran explotado hacia el interior de la misma, y habían muchísimos vidrios por el lugar. Mi padre y mi hermano dijeron que de pronto escucharon algo. El sonido como de una voz diciendo cosas ininteligibles que venía desde afuera de una de esas ventanas sin cristal. Claro, ellos habían ido ahí fingiendo ser héroes, pero en ese momento aquel sonido desconocido los llenó de miedo y ambos salieron corriendo para encontrar a Sergio. Y entre los tres se llevaron cargando a don Ausencio a nuestra casa. Mientras aquel hombre intentaba recuperarse, doña Magda dijo que mientras dormía, comenzó a sentir algo. Era una extraña sensación, fría y húmeda en la pierna. Y pronto se dio cuenta que algo la estaba agarrando, y fue entonces que ella abrió los ojos únicamente para encontrarse frente a frente con esas cosas. Unos seres de tamaño mediano que ella no podía sino llamarles demonios, aunque no tenían ni remoto parecido a lo que todos conocemos como demonio. Los describió delgados, con los brazos más largos de lo normal y una cabeza con una frente mucho más grande y alargada de lo común. La verdad es que con el tiempo me he puesto a pensar si ella se refería a algo de cráneo alargado como los egipcios o los mayas. Doña Magda no vio mucho más. Eso le bastó para soltar un grito enorme que hizo que su marido despertara y se encontrara también de frente con aquellos seres que se quedaron igualmente quietos frente a los señores. Don Ausencio tomó una actitud diferente a la de ella. Su miedo fue superado por el enojo al pensar que había intrusos en su casa. Comenzó a ponerse de pie para enfrentar a los perpetradores que salieron corriendo de su habitación, dando pasos muy cortos pero veloces. Don Ausencio y doña Magda salieron de su habitación, y fue cuando la luz de un rayo los deslumbró que vieron todas sus ventanas reventarse. Fue ahí que aquel hombre se había comenzado a sentir mal de la impresión y comenzó a respirar extraño, con dificultad, y a necesitar sentarse. En ese momento, su mujer nos había ido a buscar, nunca dejando de escuchar unas extrañas vocecitas ininteligibles a sus espaldas. Probablemente las mismas que había escuchado mi papá. Mi hermano mayor se llevó en la camioneta a doña Magda y a don Ausencio a la clínica más cercana, que se encontraba a unos poblados de distancia, mientras los demás nos quedábamos ahí impresionados e incrédulos de lo que había pasado. Por supuesto, la noticia de aquello corrió como pólvora en las casitas del lugar, y algunos tacharon a aquel hombre de loco y borracho, e incluso esos calificativos llegaron hasta mi padre y mis hermanos. Pero pronto la comunidad supo que había algo de real en todo aquello. Encuentros como el de aquellos vecinos comenzaron a repetirse. No cada noche, pero sí probablemente cada 2 o 3 noches. Los vecinos decían ver seres extraños que ingresaban a sus casas o a sus corrales en mitad de la noche, provocándoles el susto de sus vidas. Aunque es cierto que hasta ese momento no habían dañado a nadie. Incluso a las personas que sí habían llegado a tocar con sus manos de dedos largos y húmedos. Hay que exorcizar el pueblo. Es lo único que nos va a salvar, exorcizar el pueblo.
Esa fue la sugerencia de más de uno de los pobladores ante aquella plaga de apariciones y calamidades que estaban azotando a nuestro pequeño asentamiento. Pero ¿quién y cómo iba a hacerlo? Se intentó buscar a sacerdotes. Se negaron. Chamanes dijeron que les era imposible. Brujas tampoco querían acercarse a ese lugar, pues decían que parecía como si un agujero negro se hubiera tragado la energía de esa área. Nuestros animales comenzaron a morir en formas extrañas. Algunos drenados completamente de su sangre, sin que quedara rastro alguno, aunque lo hubieran hecho tan solo en una noche. Eventualmente llegamos a ser únicamente 2 casas en todo el pueblo las que no habíamos tenido encuentros de este tipo con aquellas criaturas. Por un lado estaba la de mi familia y por otro lado la de doña Sofía, una mujer ya bastante mayor, soltera y con ideas sumamente extrañas. Ante la oleada de incidentes, aquella mujer salía por las tardes a decirnos a todos que se trataban no de demonios, sino de ángeles que venían a recoger a las almas buenas para llevarlas a su encuentro con el Creador en las estrellas. Por supuesto, la gente comenzó a despreciarla, creyendo que ella los estaba insultando, llamándolos pecadores de forma no explícita. Nosotros, por nuestra parte, estábamos expectantes de cuándo llegaría nuestro turno, porque sabíamos que en algún momento llegaría. Una noche recuerdo estar dormido y comencé a soñar. Soñé con mi cuarto y cómo de repente yo comenzaba a flotar, elevándome cada vez más hasta salir de mi casa. Luego noté que incluso las copas de los árboles estaban más bajas que yo. Seguí flotando y flotando, hasta que pronto las casas fueron diminutas. Las montañas se veían muy pequeñas, y de repente tuve a la vista todo el estado, el país, el continente, el mundo. Me encontraba en el espacio. Parecía ver la Tierra desde una perspectiva aérea. Podía ver incluso los demás planetas, asteroides y estrellas, y me alejaba cada vez más y más. Mi cuerpo se sentía ligero, pero pronto sentí como si todo lo estuviera viendo desde el interior de una ventana. De repente, aquel recorrido enorme que había hecho comenzó a retroceder. Vi nuevamente los asteroides y planetas hasta que la Tierra estuvo frente a mí. Seguí flotando al entrar a la atmósfera lentamente hasta bajar al nivel de las nubes, de las montañas, y pronto, y casi sin darme cuenta, estaba nuevamente llegando a casa, a mi habitación, a mi cama. Desperté de inmediato, y mis 2 hermanos hicieron lo mismo. Los 3 habíamos tenido el mismo sueño. Seguramente una especie de viaje astral, pero no tuvimos demasiado tiempo para compartir y comparar nuestras experiencias. Aquel ventarrón de días anteriores había regresado, y los 3 salimos a asegurarnos que las láminas del techo estuvieran bien puestas. Un estruendo horrible se escuchó casi omnipresente. Esta vez no parecían ser las láminas del techo chocando o levantándose. La puerta principal estaba abierta. Para nuestra sorpresa, en el exterior estaban mamá y papá quietos, como hipnotizados, viendo hacia el monte. Les llamamos, pero no respondieron,
Y entonces mis hermanos y yo nos acercamos a ellos solamente para ver un espectáculo aterrador. Los enormes árboles se agitaban como si fueran a ser arrancados de la tierra en algún momento. Y justamente viendo aquellos árboles, pronto nos dimos cuenta de siluetas extrañas que se movían entre ellos. Justo como doña Magda había dicho, parecían siluetas de hombres muy delgados, pequeños, con brazos largos y cabezas alargadas. Estas cosas parecían internarse entre los árboles, alejándose de nosotros. No solo de mi familia, sino de muchos vecinos que también habían salido de sus casas en ese momento, intentando averiguar qué pasaba. Y que estaban tan estupefactos como nosotros. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí parados, observando el apocalíptico vaivén de los árboles, pero cuando menos lo esperamos, una enorme luz como un trueno tiñó la noche de blanco. Y les juro que en mitad de ese destello, apenas por un microsegundo, vimos algo que nunca olvidaré. De entre la cima del monte se elevó algo. Una figura en forma de prisma rectangular, como si de una enorme caja de zapatos se tratara. Solamente que esta cosa era del tamaño de un edificio pequeño. Parecía como si aquello hubiera sido invisible y ese resplandor la hubiera revelado apenas por un parpadeo. Mis papás y yo nos fuimos de espaldas, cayendo sentados al piso. Y creo que aquella impresión fue igual para mis vecinos. Algunas mujeres incluso sufrieron colapsos nerviosos en ese momento. Bueno, nos hubiera interesado saber la opinión de doña Sofía de todo aquello. Aquella que decía que esas cosas eran ángeles visitándonos. Queríamos saber qué opinaba sobre esa visión tan intrigante, pero nunca pudimos escucharla. Doña Sofía desapareció esa misma noche. Aquella mujer parecía haberse desvanecido completamente, dejando todo en su casa. Dinero, comida, documentos, identificaciones, ropa. Todo se quedó, y su casa quedó congelada en el tiempo sin que nadie moviera absolutamente nada. Unos años después, vimos a Jaime Maussan en la tele. Poco tiempo más tarde, otro rollo lo popularizó a niveles insospechados. Era un investigador del fenómeno ovni, y mis hermanos y yo nos comenzamos a preguntar si aquello que vimos entraba en esa clasificación. Y, bueno, no importa si lo era o no, pero lo que verdaderamente nos aterra es pensar que en caso de haber sido así, aquel sueño que los tres compartimos, ese sueño del espacio, no haya sido un simple sueño, un simple producto de nuestra imaginación, ni un viaje astral. Tal vez algo más. Una abducción. Probablemente doña Sofía también vivió aquello. Probablemente también tuvo ese sueño y ella tal vez no quiso o no la dejaron regresar de esa experiencia.